¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical. Nada más que ahora, pues, como les comentaba la clase pasada, vamos a entrar en el último trimestre, en el cual, pues, ya vamos a cerrar, pues, el año. Pues, gracias a Dios que hasta ahora, pues, nos ha cuidado, nos ha guardado, a pesar de pues las circunstancias que hemos estado pasando, pues Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel para con nosotros. El cuarto cuatrimestre vamos a hablar acerca del libro de Isaías, o va a ser la base bíblica en la cual vamos a tomar como estructura nuestro curso. El título general, pues como lo comentaba, es Estudios en el libro de Isaías y se divide en 3 unidades. La primera unidad que nos habla o nos dice Dios acusa, la segunda unidad Dios de paz y de justicia y la tercera unidad Dios de esperanza. Entonces ya de aquí hasta fin de año pues veremos la escuela dominical, el libro de Isaías en específico, y ya vamos a cerrar el año, si Dios nos lo permite, con este estudio. Entonces aquí, hermanos, pues vamos a ver unas situaciones bastante especiales, como lo es el libro de Isaías, que es un libro que es bastante conocido por nosotros, los cristianos, sobre todo por el tema mesiáico, es decir, cómo Isaías introduce al Mesías que se encarna en nuestro Señor Jesucristo, pero pues también habla de varios temas en general. Y aquí, hermanos, pues la misma lección nos dice o nos hace un abstracto acerca del libro, donde pues primeramente se ve el pecado del pueblo de Israel, el castigo para el pueblo de Israel, pero también el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, pues es un tema, van a ser temas bastante interesantes, que va a concluir pues precisamente con el fin de año. Y me imagino, de acuerdo a lo que hemos visto o lo que he leído sobre estos temas, pues que vamos a concluir con la llegada de nuestro Señor Jesucristo como pues la opción de Dios para nuestra salvación. El primer estudio de la primera unidad se llama Dios acusa a su pueblo, que es el estudio número 40. Y nos habla el texto bíblico donde nos vamos a nosotros a referir o vamos a estar estudiando, se encuentra en Isaías 1, en los versículos del 2 al 6, y en el mismo capítulo 1 pues vamos a ver lo que es 16 y 20, los versículos que vamos a estar analizando en esta ocasión. El texto para memorizar se encuentra en Isaías 3:13 y dice: Señor está en pie para litigar, está a punto de juzgar a su pueblo. La verdad central, hermanos, nos dice que Dios acusa a su pueblo de haberse rebelado, hace sus denuncias sobre la adoración y lo llama a considerar, obedecer y recibir el perdón de sus pecados. Vemos una situación bastante interesante, un contexto histórico en el cual pues el reino está dividido en dos, tanto el lado de Israel como el lado de Judá, la parte norte y la parte sur. Recordemos que antes pues Israel era todo un territorio dividido en 12 de acuerdo a las tribus de Israel, como el Señor pues prometió estas tierras. Recordemos que unos al otro lado del Jordán pues decidieron tener esas tierras voluntariamente, y vemos también pues cómo se distribuyeron bastante las tierras, y al sur pues queda lo que es el reino de Judá o el lugar donde se asienta Judá, y pues sabemos ahí que ahí está Jerusalén, capital religiosa y capital política de lo que es el reino de Judá.
y que cobra mucha importancia con el reinado de David. Cuando sigue Salomón, recordemos, todavía sigue el reino junto y muere Salomón, su hijo, Roboam, y se divide en dos el reino. Precisamente Dios ya había advertido estas circunstancias. Pasa el tiempo y vemos aquí, hermanos, pues como varias naciones están adquiriendo pues el estatus de imperios. En este caso, pues el pueblo de los asirios empieza a obtener cierta relevancia histórica en ese momento, cierto poder político. Israel se alía a los sirios para enfrentar ese bloque de poder. Sin embargo, invitan al reino de Judá. Judá no quiere, y entonces pues ellos en un momento pues realizan o declaran la guerra a Judá. Entonces vemos pasar el tiempo, como los asirios se hacen o dominan tanto los territorios de Siria como el territorio de Israel, y vemos también cómo están o cómo llegan hasta las puertas de Jerusalén para acabar o para hacerse de esos territorios. Recordemos que en ese momento pues histórico se encontraba un rey que muy conocido por nosotros, el rey Ezequías, sí, el mismo que iba a morir y que ora a Dios y que le pide que le dé más vida. El profeta Isaías estaba ahí, el mismo profeta le dice que va a tener 15 años más de vida, y en ese momento histórico pues llega el imperio asirio a tratar de conquistar Jerusalén. ¿Y qué pasa? Pues Dios pelea la batalla por el pueblo de Israel. Vemos como el ángel de Dios mata a todos los soldados que estaban, o todos los asirios que trataban de ocupar Israel, como el rey o como el ejército le pide a Israel, o los acuartela y les dice que solo aceptará la rendición de ellos si se sacan el ojo derecho. Entonces pues son circunstancias bíblicas que vemos y que le tocaron al profeta Isaías vivir. Y en este momento, hermanos, pues vemos también que el libro del profeta Isaías pues es un libro, pues como les comentaba, bastante interesante, bastante elocuente, y sobre todo pues que ha tenido mucho impacto en nosotros como cristianos, porque es donde se nos presenta mayormente la figura mesiánica. Y además, pues si nosotros vamos a los evangelios, pues muchas de las situaciones que vemos aquí, pues nos permiten ver cómo Dios pues habla al pueblo, y a través del profeta Isaías pues profetiza estas situaciones de pecado del pueblo, de rebelión del pueblo en contra de Dios, pero sobre todo también habla acerca de lo que es la salvación y la redención del pecado. Entonces vemos aquí, hermanos, el punto número 1 nos dice: Dios acusa, y se encuentra en Isaías 1 del 2 al 6. En el primer versículo, hermanos, versículo 2 dice: oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Primer versículo pues nos está hablando Dios, y nos dice, está hablando Dios en esta ocasión, y el mensaje es fuerte y claro. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Una situación importante
que debemos tomar en cuenta es que por cultura, por religión, el pueblo de Israel, el pueblo judío, en este caso, no llamaba a Dios Padre. ¿Por qué? Porque el hecho de decir que Dios era padre de alguien, pues lo hacía igual a Dios. Eso ya lo hemos comentado varias veces, ya lo hemos mencionado. Y aquí, hermanos, pues es una situación bastante interesante. El hecho de que Dios llame hijos a su pueblo, pues le da un estatus importante. Sin embargo, nos dice, los engrandecí. Y también, pues dice que ellos se rebelaron en contra de Dios. Dios habla como un padre decepcionado, uno que ha derramado su amor y su mejor esfuerzo por criar hijos obedientes, pero ellos, en lugar de manifestar gratitud, se alejaron de él y rompieron su corazón. Bien, hermanos, el versículo 3 nos dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Una situación pues bastante triste, bastante humillante, podríamos decirlo. Está comparando al pueblo de Israel con un buey, con un asno, y dice, ellos sí entienden, o ellos sí comprenden, o ellos sí son fieles al pesebre de su dueño. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? Pues dice, ellos no son. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, comparados con los bueyes y con los asnos, pues Israel sale perdiendo. Entonces, hermanos, pues la actitud del pueblo, pues que muestra, pues es peor que estos animalitos con el que el Señor lo compara. El cuarto versículo nos dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. Bien, vemos aquí, hermanos, una situación muy interesante. El hecho de que Israel fuera desobediente, que fuera rebelde, pues hace unilateralmente un incumplimiento de este pacto que tenía Dios con ellos. Entonces aquí, hermanos, pues vemos cómo el pueblo, dice, de Dios lleva una carga pesada, es una generación de criminales, son hijos que se degeneran más y más, y dice, se han apartado del Señor, mostrando una apostasía de corazón. Entonces vemos aquí, hermanos, que si bien está establecido el pacto de Dios con el pueblo de Israel pues no lo aceptó. No aceptó ese pacto que Dios establece para su pueblo, y lo rechazaron y decidieron ir pues tras dioses ajenos, tras prácticas depravadas, tras alianzas con otros pueblos que eran impuros. Y vemos aquí una situación. Y en el versículo 5 dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Vemos aquí, nos dice el texto, en la silla del acusado donde el pueblo está, cada individuo deberá responder estas preguntas. El pecado del hombre tiene que ver con Dios. Una situación, hermanos, que siempre se repite en el pueblo de Israel, pues es la rebeldía precisamente. Sabemos cómo el pueblo de Israel llega a Egipto, cómo prospera, cómo llega ese faraón que no conocía a José y los hace esclavos. Vemos también cómo Dios pues los saca de la esclavitud del pueblo de Egipto. ¿Y qué pasa? El pueblo empieza con sus rebeldías, empieza
con estas situaciones de estar menospreciando la ayuda de Dios. Y vemos también, hermanos, pues cómo el pueblo todavía ve las maravillas de Dios en el desierto. Bueno, antes del desierto, cómo llegan a la tierra prometida y dicen no vamos a poder entrar porque nos van a aplastar como langostas, etcétera. Dios los hace caminar 40 años en el desierto, ven toda la situación que pasa, llegan a la tierra prometida, el pueblo se rebela, el pueblo se hace alianzas con las tribus que existen ahí, con sus dioses, los Baales, con Acera, etcétera. Y eso siempre se está repitiendo. Y las grandes derrotas que ha tenido el pueblo de Israel en su historia, pues tienen que ver con la rebeldía hacia Dios. Y pues no era la excepción. O sea, ya viene hablando de todo lo que arrastra el pueblo de Israel hasta esta fecha, donde pues el Señor les establece pues cuáles son los delitos, pecados que han cometido el pueblo de Israel. Versículo 6 nos dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vemos aquí, hermanos, que el pueblo de Israel en cierta forma los están comparando con enfermos, los cuales, hermanos, pues vemos una situación en la cual pues ellos no pueden salir de esa enfermedad sino mediante la gracia de Dios. Nos dice aquí el texto de la lección, es una traición contra un padre amante, y aunque con dolor y tristeza él tiene que juzgar duramente el pecado, este estado de cosas habían cundido en toda la nación y las consecuencias habían alcanzado toda la tierra y sus centros de población. No había un requicio sano, no había nada para restaurar la amistad de Dios con su pueblo, solo la misericordia de Dios guardaba el resto o un resto pequeño. Entonces vemos aquí, hermanos, pues cómo el Señor compara al pueblo de Israel con una enfermedad o enfermedades comunes en esa época, pero pues anuncia o les hace ver que esas enfermedades pues son las que ellos están padeciendo. O sea, que el pecado los llevó a esa situación. Y muchas veces, hermanos, pues nosotros debemos de entender que somos como el pueblo de Israel y el pecado pues nos lleva a esta situación tan terrible, tan deprimente, en el cual pues el Señor pues tiene que obrar con misericordia para nosotros poder ser sanados. Dios, o comparados con lo que Dios hace por nosotros, o nuestras obras pues tienen o dejan mucho a desear. Sobre todo, hermanos, pues vemos aquí que nosotros como seres humanos pues tendemos a hacer el mal. Sin embargo, hermanos, pues vamos al punto número 2, donde nos dice Dios ofrece la posibilidad del perdón. Isaías 1, 16 al 20. Primer versículo nos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Vemos aquí, hermanos, pues que, como lo hemos mencionado muchas veces, Dios repudia el pecado, pero no repudia al pecador. El hecho de que nosotros seamos confrontados con nuestro pecado es precisamente
la necesidad que nosotros tenemos de entender cuál es nuestra falla para nosotros podernos poner en orden para con Dios. Es importante, hermanos. Dice, todos están convictos de su pecado y se ha manifestado el repudio del Señor ante la conducta de su pueblo. El Señor rechaza un culto impersonal que no comprende al que adora con la comunión con Dios y el servicio, y en la dedicación de la vida y en la influencia de renovación de los hombres. Vemos aquí, hermanos, pues cómo Dios empieza a invitar al pueblo y le dice, limpiaos y lavaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces aquí, hermanos, Dios o la justicia de Dios que no amerita pecado, pues también nos da posibilidad de limpiarnos y lavarnos, no por nuestras propias obras, no por nuestros propios medios, sino a través de Dios y en nuestros tiempos a través de Cristo Jesús. Dice, Dios es bueno y misericordioso, aunque el pueblo había pecado horriblemente y era culpable de rebeldía e hipocresía. Dios es grande en misericordia y desea perdonar. ¿Es posible esto? ¿Cómo puede Dios perdonar tan libremente? Dice, ya sabemos que no es que Dios tome en serio el pecado, lo aborrece, no minimiza nuestro pecado. Dice, la cruz de Cristo prueba que Dios no puede simplemente pasar por alto el pecado. Lo que Dios busca es perdonar y es restablecer la relación que el pecado ha roto. Entonces, aquí la situación, hermanos, no es que Dios deja de lado el pecado, sino más bien quiere restablecer esa relación con nosotros para que nosotros podamos tener relación con Él y para que nuestra vida sea fructífera en Dios. Versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Aprended a hacer el bien. ¿Cómo podemos nosotros aprender a hacer el bien? Pues si nosotros no sabemos lo que está mal, porque no leemos nuestra Biblia, ¿cómo vamos a aprender a hacer el bien? Pues tenemos que tener una relación con Dios. Dios nos habla a través de su palabra y ya eso lo hemos escuchado bastante. Dios, la comunicación con Dios es la oración nosotros hacia Dios y la comunicación de Dios para con nosotros pues es a través de su palabra. Vemos aquí, hermanos, cómo nos dice, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Recordemos que estos dos personajes que nos menciona la Biblia, pues eran personajes, bueno, hablo como personajes, pero tanto los huérfanos como las viudas, pues eran seres indefensos en la sociedad. O sea, eran huérfanos que no podían trabajar, que no podían valerse de sí mismos. ¿Por qué? Porque no tenían padres. Y en este caso, pues las viudas, pues eran personas que habían perdido al que era la cabeza del hogar. Entonces aquí, hermanos, vemos cómo el Señor pues nos habla acerca de misericordia para los desvalidos, pero también nos habla acerca de restitución a las personas que son agraviadas. ¿Por qué? Por nuestra causa. Dice, y buscad el juicio. Nos dice aquí, hermanos, la pasividad es un pecado en lo que se refiere a la influencia cristiana. Una relación verdadera y justa con Dios se expresa en una relación justa y misericordiosa con nuestros semejantes. Entonces, hermanos, pues si nosotros no aprendemos a tratar con nuestros semejantes, pues necesitamos hacer valer esta situación. Por eso nos habla acerca de aquellas personas a las que nosotros podemos agraviar y a las que podemos ayudar. Versículo 18 nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca
lana. Vemos aquí, hermanos, un texto bastante conocido por muchos de ustedes, un texto que nos habla acerca de una restitución, una situación donde el Señor cambia esta condición que nosotros podamos tener. Si se fijan ustedes, al principio, pues Dios acusa a su pueblo. Dios hace ver que el pueblo, pues tiene pecado. Y aquí, hermanos, pues nos está viendo o nos está diciendo también una situación, y me gusta cómo lo maneja aquí la versión de Reina Valera, que nosotros usamos, la versión común, que nosotros usamos en nuestras Biblias, nos dice, estemos a cuenta. Es decir, pongámonos tablas o como lo decimos coloquialmente, pues vamos a un arreglo, vamos a razonar. Concluyamos esto. Hay un dicho de abogados que dice que más vale un mal acuerdo a un buen pleito. Pues, ¿qué trata de decir este dicho? Pues que muchas veces es mejor arreglarnos bien, aunque el acuerdo pues no sea tan bueno, que vivir en el pleito siempre. Entonces, pues es una situación, hermanos, donde nosotros que somos los perdedores, vamos a decirlo así, que llevamos todas las de perder, pues Dios nos ofrece todas las de ganar. Vemos aquí, hermanos, que Dios establece dos puntos opuestos en esta situación. Dice que si fueran como la grana pues es de color rojo, el carmesí también es un tipo de rojo, y lo transforma en blanco. Aquí el blanco y el rojo pues son opuestos aquí. La condición del pecador ante el juicio de Dios y la condición del pecador después de la obra redentora de Dios. Entonces, pues un acuerdo que no le, pues diciéndolo así, no quiero hacer una referencia mala ni que se me malentienda, pero si nosotros teníamos, como dije ahorita, tenemos todo lo de perder o tenemos toda la desventaja, si nosotros como acusados, pues Dios nos permite ser restablecidos. Es un pacto que si nosotros lo ponemos en una justicia humana, vamos a decir, pues es un pacto que no conviene a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere dejar de perder. Y aquí Dios, pues en cierta forma, pues está siendo misericordioso para con nosotros. Versículo 19 nos dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. La consideración a que fueron llevados los hijos de Dios ha de haber producido compunción de corazón, pesar interno, lamento, llanto y deseo de volverse a Dios. Solo pueden experimentarse las bendiciones especiales de Dios si uno quiere obedecerlo. Así es para nosotros también. Si queremos el perdón de Dios, si estamos dispuestos a abandonar la rebeldía, debemos entregarnos a Él en fe y con el compromiso de obedecerlo. Entonces, es una proposición, hermanos, es un trato, vamos a decirlo así, es un arreglo, pero es un arreglo que menciona o que busca que nosotros aceptemos, queramos
no es un trato a fuerzas. O sea, como lo decía ahorita, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Si nosotros queremos seguir enemistados con Dios, pues vamos a seguir pecando, vamos a seguir al pecado, vamos a continuar siendo como somos. Y el mal trato de tratar, no maltrato, es una ventaja para nosotros. Pues es ventajoso, pero para nosotros. ¿Por qué? Porque de todas nuestras iniquidades, de todo lo que Dios quiere es estar bien con nosotros. Por eso Dios puso los medios para que nosotros pudiésemos volver a sus caminos. Versículo 20. Si no queréis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Por la espada significa el ser destruido por los fuertes enemigos que lo acosaban. Estamos hablando del pueblo de Israel. En un sentido era el resultado natural de la línea de política que había seguido, pero en sentido espiritual era el resultado de que Dios lo dejaría sin protección por causa de su rebeldía. El hablar, o Dios no había hablado en vano. La intención de Dios no era amenazar. La intención de Dios era que el pueblo volviera a Él. Como lo dice la Escritura, como los polluelos. Yo te quise juntar, como la gallina junta a sus polluelos. El Señor, hermanos, no pretende hacer ver el pecado para que nosotros nos sintamos mal. El Señor no nos revela nuestro pecado para que nosotros nos deprimamos, para que nosotros digamos, es que soy indigno y por eso ya no me vuelvo a Dios. Para que no nos habla para que nosotros nos dé vergüenza de acercarnos a Él. Esa situación, hermanos, esa cuestión de hacernos sentir mal para no volvernos a Dios, el hecho, hermanos, es que Dios quiere que nosotros entendamos que sin Él no podemos volver a tener una relación fraternal con Dios, que estamos enemistados con Dios por nuestro pecado, pero quiere que nosotros nos arrepentamos para que volvamos a Él. Nos da a conocer el pecado no para que nos dé vergüenza de llegar a Él, sino para que nosotros tengamos la actitud de entender que nosotros no somos nada sin Él, que nosotros vivimos en la miseria sin Él, que lo necesitamos. Y Dios ofrece esa ayuda para cada uno de nosotros. El hecho está en que nosotros queramos, porque Dios es un caballero, Dios no actúa de una forma tajante o de una forma importunándonos. Dios por eso nos da ese libre albedrío para que nosotros podamos decidir qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene. Pero por nuestra propia voluntad, pues nosotros podemos o seguir enemistados con Dios o tener una amistad con Dios. Bien, hermanos, pues que el Señor les bendiga. Hasta aquí llega esta lección. Nos vemos la próxima semana.